Buenas tardes, oyentes de Gente en Obra, ¿cómo están ustedes? Otro miércoles junto a los que están en las obras también, ¿no? Gente en Obra, llegamos a todos lados. Bueno, hoy tengo el gusto de presentar a ustedes al Vasco Soto, del Partido de los Trabajadores y dirigente también de Odeón. ¿Cómo está, Vasco? Bien, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, acá informándole a todas las compañeras y compañeros de que el viernes 15 de diciembre, en Agraciada y San Martín, tenemos un acto, que es el acto de inauguración del Congreso del PT. Y bueno, nos gustaría explicar ¿Cómo no? de qué se trata este Congreso, ¿no? Para nosotros nos parece que es fundamental porque es un elemento primero de convocatoria a los obreros, a la juventud, a las mujeres, a reagruparse en torno a una política independiente. Es decir, el gran drama que tiene la clase obrera, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, es que justamente su política depende de partidos y organizaciones políticas que tienen objetivos diferentes desde el punto de vista estratégico e histórico de la clase obrera. Esto está muy claro en un elemento que nos gustaría mencionar, que es que justamente a 100 años de la Revolución Rusa, lo que vemos es que la gran, digamos, tragedia de la clase obrera es haber perdido la construcción de una dirección revolucionaria que busque una salida propia de los trabajadores frente a la caída del régimen capitalista y su decadencia. Es decir, a 25 años más o menos de lo que fue la disolución de la URSS, ¿no? Sí. Y de lo que todo el mundo esperaba como el fin de las ideologías y la caída del socialismo. En realidad lo que sucedió es que en 25 años el capitalismo lo único que tiene para ofrecer al mundo y a la humanidad son crisis y guerras. Es decir, guerras que son muy similares a aquellas que había cuando se produjo la Revolución del 17 y problemas de una crisis económica aguda en cuanto al empleo, en cuanto a los salarios, a la pérdida de conquistas del movimiento obrero y de las clases populares en general, que atraviesa todo el mundo. Es decir, la crisis en Europa demuestra de que la famosa Unión Europea que iba a sustituir a la URSS viene en caída con el Brexit, con el Grexit, ahora con la discusión sobre Cataluña, ¿no? O sea que hay una tendencia a la balcanización de los países capitalistas que no tienen una salida para la humanidad porque están en guerra por sus lucros particulares, y esto lo demuestra Trump con la provocación de nombrar como sede mundial como sede, perdón, de Israel a Jerusalén, y invertir casi, que creo que son la friolera de 750.000 millones de dólares, sí, para el armamento. O sea, es decir, que se prepara para un régimen de guerra, se prepara para un régimen de intervención y de guerra. O sea que demuestra, o sea, que estamos frente a un régimen que ofrece una perspectiva de barbarie para la humanidad y para los trabajadores, ¿no? Y a eso es lo que analiza el Partido Trabajador y lo que hace una convocatoria a reagruparse la fuerza del movimiento obrero y de la clase obrera en torno a una perspectiva independiente de esa política, que no es justamente la perspectiva que que se disparó durante todo este periodo como una experiencia progresista, que no quiso imponer ningún tipo de trasvasamiento de los límites del régimen capitalista, en el sentido de que trató de conciliar algunas demandas asistencialistas con los beneficios del gran capital. El gran cuadro de esa situación es que tenemos a un partido de los trabajadores en Brasil que fue impuesto por huelgas en el periodo de salida de la dictadura, con la presencia de obreros liderándose esa salida política, y que hoy termina en el fango de la administración de los grandes intereses capitalistas que lucran con la empresa pública en el Estado y con la privatización de Petrobras, ¿no? Y que están implicados inclusive en negocios de corrupción y de triangulación de intereses, y han dado la espalda a las necesidades de los intereses de los trabajadores. Lo mismo pasó con el kirchnerismo, y lo mismo está en proceso en Uruguay. Es decir, la situación en ANCAP, la situación planteada con Sendic, la situación que está planteada hoy con UPM,
era irrisorio, pero las AFAP ahora con la discusión sobre la previsión social se quejan de que la decisión del gobierno es de una república bananera, y sí, es lo que es una república bananera, es decir, en un PM lo que pasa es eso, generan un subsidio enorme al capital internacional, a través de las pasteras, o también a través de los ojeros, a través de los arroceros, a través de los propios dueños de los frigoríficos que están siendo copados por grupos brasileros, ¿no? Y todos estos subsidios están hechos sobre la base de un ajuste contra los trabajadores. No hay duda. Y que no solo van acompañados por la colaboración de la dirección del PCNT de la burocracia sindical, sino que también, como a veces no alcanza, están acompañados por métodos ya directamente represivos. El recurso de la esencialidad ha sido un recurso que se ha instalado desde la primera vez que lo instalaron, cuando la huelga del 2010, cuando las movilizaciones del 2010 en municipales, hasta ahora se ha venido repitiendo como un latiguillo para contener los movimientos que salen del cauce del control de la burocracia. Y tengo que hacer una interrupción porque me hiciste acordar algo muy importante. La presidenta Dion Ripoll, si no me equivoco, ¿no? Secretaria general, hizo un comentario y la gente está muy interesada en saber si va a pasar o no va a pasar, que saldría de nuevo los milicos a la calle a recoger la basura como el año pasado. Entonces la pregunta la termino así. Te quiero preguntar esto. Los compañeros, hay una cantidad muy grande de compañeros que no están de acuerdo con que salgan los milicos, porque es como quien dice, levantar la derecha con un centro a la izquierda, vamos a llamarlo así. Entonces yo te pregunto, ¿hay posibilidades? Porque lo que dijo la secretaria general... Bueno, en realidad no quiero remitirme al problema de Adión, pero ya se usó como mecanismo la utilización del ejército para recoger basura. Tú entraste en un conflicto, claro, en un conflicto del gremio de Adión y de los trabajadores municipales, ya utilizaron este recurso para... O sea que estas medidas de excepción era lo que yo quería señalar, en el sentido de que se acude a mecanismos que fueron propios de gobiernos de excepción, como el Pachecato, como la propia dictadura, para reprimir la lucha obrera. Entonces quiere decir que ya los mecanismos tradicionales de colaboración de clases y de dádivas se están agotando y entramos en una nueva fase. Se agotaron en la huelga de la enseñanza, cuando las asambleas de trabajadores de la educación desconocieron el decreto de esencialidad y siguieron adelante con la huelga. Pero también surge ahora con los decretos antipiquetes, es decir, los decretos para que los obreros frigoríficos que no querían que la producción saliera, trabajaba con rompehuelga, bueno, fueron intimados judicialmente y se instaló el Ministerio del Interior para disolver los piquetes. Que esto llevó a que la Federación Obrera de la Carne tuviera que llamar un paro de 48 horas para defender a los despedidos que estaban sindicalizados y que estaban luchando, y para colocar una serie de reclamos que tenía que ver con las equiparaciones de laudo que tenían en el gremio. Pero lo que estamos hablando es que hay un cuadro... No te me desvíes de la pregunta. Sí, no, lo que hay es un cuadro de que es probable que puedan recurrir a este tipo de mecanismos. El tema es cuál es el respaldo que frente a este tipo de mecanismos se originan en una respuesta común de todo el movimiento obrero. Ese es uno de los problemas claves, o sea, la ruptura del PCNT, del movimiento obrero, con el gobierno. El Congreso se plantea la necesidad de hacer un lanzamiento desde su Congreso de una lucha política para reagrupar a los trabajadores, al activismo clasista, en torno a la idea de recuperar a los sindicatos una política independiente. Es decir, una política independiente significa la ruptura de las organizaciones obreras con el gobierno y la lucha por un programa que debe implicar dar una respuesta de salida a la crisis para los trabajadores. Debe dar una respuesta a la desocupación existente, a las fábricas que cierran, cómo hay que reclamar que el Estado estatice las fábricas y pasen a control de los trabajadores, cómo hay que reclamar que no se privaticen las empresas públicas y hay que controlar su gestión por parte de los trabajadores. O sea que lo que está en discusión, más allá de las reivindicaciones transitorias que deben ser vitales, como la lucha por el salario mínimo vital, o la lucha por la eliminación de las AFAP, porque es un problema muy claro, y un elemento más, de que tenemos un ministro que es es un ladero del Fondo Monetario Internacional y de los bancos. En los dos aspectos claves que se podía ver esto se vio. En el conflicto de la banca, de los trabajadores de la banca oficial,
se vio a Astori en la defensa incondicional de la pérdida del monopolio estatal sobre la banca, del avanciamiento de la privatización de la banca, de la tercerización y de la precarización laboral. Y tras Astori, una serie de corrientes afines al gobierno y que intervienen en el seno del PCNT y en la propia EU, salieron a defender esta política de privatización de la banca, cosa histórica que le dio el changüí inclusive a Bianchi, a la senadora Bianchi, de decirle que era la primera vez que encontraban en el Senado un diputado, como el caso de Núñez, del Partido Comunista, que defendiera un proceso que lo lleva adelante la banca mundial, ¿no? O sea, que se defendiera por parte de un comunista la ganancia de los banqueros, y la privatización y la pérdida del monopolio nacional de la banca. Entonces esto delata que no hay ni las alternativas de oposición de derecha, ni de las alternativas de un progresismo que sea integrado directamente a la defensa del Estado capitalista en los términos que este Estado capitalista y que los grandes monopolios mundiales lo exigen. No hay otra salida que preparar un reagrupamiento para que la próxima etapa, que seguramente va a ser de reclamos, de luchas, de movilizaciones, esté orientada de una política independiente de los trabajadores. Esta es una de las cuestiones que va a deliberar el Congreso, y nuestro objetivo justamente es colocar en la deliberación de los trabajadores en general, de la izquierda, que también ve de una forma crítica esta situación que se está dando, colocar una deliberación de estas características, colocar la lucha por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, las reivindicaciones nacionales, las reivindicaciones económicas, y la necesidad de plantear una alternativa estratégica diferente, donde lo que se plantea es el gobierno de los trabajadores. Vamos a una crisis del capital que va a asumir diferentes consecuencias desde el punto de vista del régimen político, desde el punto de vista del régimen económico, hasta inclusive desde el punto de vista de los enfrentamientos militares, y tenemos que prepararnos para una alternativa que bueno, que nosotros la vemos muy similar a la que prepararon los bolcheviques en el 17, es decir, la eliminación del régimen del capital, la eliminación del régimen de explotación y la generación de un gobierno que se base en la deliberación de los trabajadores y en el ejercicio de la democracia directa por parte de las masas populares. Esto es uno de los aspectos centrales del Congreso, que va a funcionar sábado y domingo. ¿Son 2 días? 2 días. El 15 va a ser el acto de inauguración y el 16 y 17 vamos a tener el Congreso, donde seguramente luego del Congreso haya un lanzamiento de las resoluciones que se van a adoptar ahí, haya un llamamiento a los trabajadores a defender esta perspectiva política, y bueno, nos parece muy importante que el conjunto de luchas que hoy libra la clase obrera, inclusive los jubilados, porque es una cosa muy especial decir de que más allá del grupo de representación en el BPS que ha movilizado a los cincuentones en algún aspecto, acá ha habido una gran tranza para seguir defendiendo el régimen de la SAFAP y seguir sin amparar en un régimen equitativamente igualitario para los jubilados, ya que inclusive se defiende que se van a jubilar con el 90% y no con el 100% de lo que les correspondía, y que el gran tema de la libertad de opción ahora queda que a los 2 años recién se puede optar, o sea que la persona, los trabajadores se van a jubilar sin poder optar. O sea que cuando hablábamos del astorismo y del Frente Amplio y del gobierno, porque todo el sector crítico a la propuesta de Astori capituló abiertamente, en realidad el único que ganó acá fue Astori y la SAFAP y los bancos, los que no ganaron justamente fueron los que ven restringidos sus posibilidades de su jubilación, y los que no ganaron van a ser los trabajadores que van a tener que seguir bajo un régimen donde se discute una reforma previsional de ampliación de la edad, cosa que ya dijo Tabaré Vázquez cuando se hizo la campaña electoral. Es decir, se pretende que la jubilación se extienda a los 70 años. ¿Por qué? Porque quieren que las pasividades las soporten sobre la base de la prolongación de la vida laboral, y que las tasas que quedan para la vida posterior a la laboral sean cada vez más de más corto tiempo, porque la expectativa de vida se reduce a la nada. Entonces la gran clave es que todo esto se resuelve sobre la base de no tocar los intereses del capital. Los regímenes previsionales se hacen dejando exento
al aporte del capital. Por eso tenemos un país donde está basado en base al impuesto general de los trabajadores y del trabajo. Sí. Mientras a UPM se la subsidia y se la exonera de cualquier tipo de impuesto en una especie de Uruguay particular para UPM. Nosotros queremos esto colocarlo como una forma de clarificación, porque sabemos que hay un debate en la izquierda y en el seno de los trabajadores sobre cómo posicionarse frente a este periodo político que está abierto. Y decimos que no tenemos por qué optar por lo que se nos ofrece como únicas alternativas, sino que podemos optar por una alternativa propia de los trabajadores, una alternativa política y programática propia de los trabajadores. O sea que después del Congreso lo que resuelvan va a salir difundido, sí, para todos los trabajadores, también aquellos que, lógicamente, los que están en el Congreso no, pero aquellos que no fueron al Congreso, claro, que tengan conocimiento de las resoluciones, ¿no? Exactamente. Es muy importante eso. Exactamente. Entonces lo que acabas de decir es muy triste. Tengo que ser sincero, porque la verdad, el panorama es negro, ¿qué quieres que te diga? Claro, pero sí, hay registros de una situación nueva. Hay registros de una situación nueva, porque las elecciones en banca oficial ratifican un reagrupamiento clasista combativo que tiene una política independiente del gobierno y que va a la lucha contra la privatización y contra la precarización laboral. Es atacado por todos los flancos, desde la interna del movimiento sindical y desde afuera del movimiento sindical, pero que inclusive generó una crisis en el propio gobierno y en el propio Frente Amplio, ¿no? Es decir, generó una crisis en términos de que ha estado en el Parlamento la discusión de que se nos indicaba a nosotros ser uno de los factores que provocaba este conflicto, a nosotros como PT, ¿sí? Y el propio Darío Pérez salió a desmentir esa situación, defendiendo la idea de que no, que esto era una lucha legítima contra un proceso de privatización y de precarización laboral y de cierre de atenciones importantes y sociales en pueblos del interior. Entonces nos parece que es clave también ver este registro, el registro que se establece también en las elecciones de ADES, donde triunfa un sector clasista, combativo, que fue parte del liderazgo de la huelga de la enseñanza durante los 2 periodos que hubo. También en FENAPES ahora hubo una elección donde hay un crecimiento de estos sectores. ADION nuevamente se pone en movimiento, porque hubo una asamblea el 16 de noviembre casi con 1.000 trabajadores que retoma los reclamos a Martínez después de meses a la espera de respuestas de reclamos, inclusive que están firmados y convenidos, pero no hubo respuesta. Recién el 21 va a haber una movilización con paro de actividades y concentración. Y otros fenómenos que, bueno, como lo que pasa con la industria frigorífica, con su paralización, con su lucha. Y nos parece que, bueno, que lo que está justamente viéndose a través de Banca Oficial es que el reagrupamiento común y unitario de los sectores clasistas e independientes del gobierno ha posibilitado una nueva dirección y ha reanimado una perspectiva de lucha de los trabajadores. Entonces quiere decir que también hay un cambio cualitativo en la realidad, que puede ser que abra un proceso que, al surgir de nuevo la lucha contra la desocupación, por el salario, por las reivindicaciones de los trabajadores, surja con una nueva conducción. Entonces eso nos parece un elemento también a reafirmar como un rasgo positivo de la realidad. Es decir, si bien vemos que hay un proceso de movilización en algunos sectores, de no movilizarse por reclamo, no creemos que ese proceso sea eterno y que seguramente se reabra en el próximo periodo. En el proceso de desmoralización tiene mucha responsabilidad la dirección del movimiento obrero, sí. Es decir, que ha frenado cualquier tipo de acción. Por ejemplo, en esto de la SAFAP no ha habido un pronunciamiento del equipo de representación de trabajadores movilizando particularmente a los jubilados, pero el movimiento obrero como tal y los sindicatos como tales no han salido a defender a sus viejos afiliados, seguramente porque ya no votan adentro de los sindicatos, pero no han salido a defender un reclamo como clase obrera, no como clase obrera en actividad, sino como clase obrera como clase, no porque estemos produciendo, sino porque somos parte de la clase obrera. Entonces ese elemento también delata
el rol que en esto juega las direcciones sindicales del PCNT. No ha habido un solo pronunciamiento sobre el tarifazo. No. Ha habido un tarifazo que se va a aplicar en enero, que significa una desindexación del salario, porque todos los trabajadores públicos ajustan en diciembre, van a tener el tarifazo cuando empiece enero. Del gas, del combustible, de la UTE, todo. Bueno, está todo el mundo quieto. No se le dice tarifazo ahora. No, ahora no. Es como es un ajuste de las cuentas, ahora ¿no? Sí. Entonces nos parece que bueno, que a eso hay que dar una respuesta. Hay que dar una respuesta sindical, hay que dar una respuesta de lucha, pero aparte hay que dar una respuesta política desde una perspectiva política independiente a la que nos ofrecen quienes gobiernan hoy y la oposición de derecha que anida en el Parlamento también. Me gusta que cierres vos el programa, así trabajas un poco algo, porque acá conmigo. Bueno, yo lo que les digo es que concurran a todas las compañeras y compañeros al acto el día 15 en la Graciela y San Martín a las 19 horas. Nos parece que es muy importante lo que se va a plantear ahí, por eso nos parece que más allá que después se puedan compartir o no algunas posiciones de nuestro partido, nos parece que es importante que los compañeros, las compañeras concurran y bueno, saludar a toda la audiencia que pacientemente nos ha escuchado en esta media hora y bueno, mandar un saludo también a los compañeros de Banco Oficial que siguen con su lucha y saludar su persistencia. Rafael, ¿no? Un abrazo. Sí. A él, a Matías, a todos los compañeros. Ahí está. Gracias, Vasco Soto, dirigente del PT y dirigente de Avión. Gracias por tu visita y siempre estamos a las órdenes. Fue un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias a ti y bueno, y acá, al medio, a la radio. Gracias.